en esta primera parte del ensayo nos quiere relatar la manera en cómo se divide exactamente el antes y el después, basándonos en acontecimientos violentos principalmente y en cómo impactó esto a la sociedad colombiana, cómo actuó el pueblo con respecto a esto y cómo se compara a la situación actual. Entonces, tomando como punto de referencia la primera parte, tenemos la cuestión agraria, continuidades y descontinuidades. Como lo mencionamos, son momentos importantes en la historia reciente que nos muestran de qué manera impactó esto, cuáles son las causas y cuáles son los efectos sobre la sociedad. El primer factor que encontramos desde los factores de continuidad es el tema con respecto a las luchas de apropiación de tierras. Es muy bien sabido que la concentración de tierras en Colombia es totalmente desigual, es injusta y solo un porcentaje muy pequeño de la población tiene pues propiedades en Colombia, mientras que los campesinos que la trabajan no. Entonces sabemos que se han creado varias luchas y varios conflictos internos debido a esa problemática que se han mantenido durante muchos años y aún es muy presente y muy predominante. Em, Principalmente es por la cantidad de tierras tan enorme que se ha destinado para motivos ganaderos. El conflicto armado ha permitido que los grupos paramilitares se apoderen de miles de millones de hectáreas y dejen a campesinos pues sin trabajo y también sean desplazados de sus hogares, de sus fincas y de su mayor motivo de ingreso económico. También es importante mencionar, y el autor lo menciona en el ensayo, que hay una gran ausencia de autoridades y de instituciones oficiales al servicio de la comunidad. Sabemos que Colombia también pasa por temas de corrupción, de injusticia, y que a veces estas instituciones oficiales que se supone que deberían estar al servicio de la comunidad se alían con paramilitares y con la guerrilla y con organizaciones al margen de la ley para su beneficio propio, dejando totalmente excluida a la gente que de verdad lo necesita. Entonces, así es como ha pasado durante mucho tiempo, mucho de la violencia y de acontecimientos violentos por este motivo. Entonces aquí surge otra problemática que se refiere a que los colonos, los habitantes, no reciben la ayuda necesaria de las instituciones oficiales que se supone que deberían estar al servicio de la comunidad y se alían con paramilitares recibiendo a cambio protección y pues seguridad, ¿no? Y ayuda económica más que todo. Entonces el autor del ensayo también menciona algo muy importante que me parece que es importante destacar, que es, dice algo como la violencia y la colonización van de la mano con mucha frecuencia de esta manera, generando así pues un conflicto casi interminable. El autor dentro del ensayo también menciona otra fuente de violencia marcada en un acontecimiento importante, que es la ausencia de títulos de propiedad. Entonces nos menciona que el 47% de los predios que están en el país carecen de títulos de propiedad y pues en buena forma, que sean legales, que sean auténticos. La verdad es una cifra muy grande y esto es una fuente de violencia pues grandísima, porque el campesinado se ve gravemente afectado por una pobreza mayor que la de la población urbana y también mayor que la de la ciudadanía incierta. 1958 se concreta la fórmula para el Frente Nacional, el cual consistía en rotar el poder durante 16 años en los dos partidos políticos tradicionales. Esta propuesta fue aprobada por la gran mayoría, puesto que se anhelaba y se ansiaba tener un descanso de violencia y de la dictadura de Rojas Pinilla. Además de esto, se buscaba dar como un alto al vandalismo que se sostuvo hasta el 2004 y que se extendía por diferentes zonas del país. Además de esto, la Alianza por el Progreso propuso una nueva reforma agraria que no dio fruto, que no prosperó, puesto que el gobierno no le dio como demasiada firmeza y no tuvo suficiente financiación. Con la aparición del Frente Nacional coincide el triunfo de la Revolución Cubana. Por esto las autoridades, la administración norteamericana decide mantener como a raya todas estas influencias cubanas de revolución de los demás países y logra mantener un orden con los líderes del Frente Nacional. Desde 1959 hasta 1960 empieza a aparecer en la juventud universitaria una revolución de ideas como completamente radicales. Muchas de estas eran provenientes de jóvenes de clases no populares, pero a medida que transcurría el tiempo se iban uniendo a esta causa o a estos pensamientos jóvenes de clases más bajas que consideraban en primer lugar el guevarismo, el maoísmo y el trotskismo, entre otros ismos. A mitad de los años 1960 aparecen organizaciones de guerrillas que en los años siguientes se prestarían a la lucha armada. Entre estas encontramos a los FARC, que eran fieles al Partido Comunista Ortodoxo, el ELN, que es fiel al guevarismo, el EPL, que tiene una base maoísta, y un poco más tarde, después de las elecciones de 1970, en las que se realiza un fraude contra el general Rojas Pinilla, aparece el movimiento M19, que
busca o hace un llamado más que todo al nacionalismo bolivariano. La mayoría de estas guerrillas se establecen en áreas rurales, menos el M-19. Como tal, las FARC se constituyen en el año de 1966, pero se impone como un relato, una versión de las FARC en la que dice que ellos empiezan sus labores a partir del año de 1964. Y es por esto que en el año 2014 se puede hablar de 50 años de guerra en Colombia. En este punto, como que es importante observar o como resaltar que las movilizaciones sociales y las luchas armadas tienden a evolucionar en sentido opuesto. Es decir, que las primeras no dejan, o sea, las movilizaciones sociales no dejan de progresar, y mientras que las luchas armadas tienden a disminuir. El conflicto armado en Colombia ha tenido diversos factores que han influenciado que haya durado tanto a lo largo de nuestra historia, siendo uno de estos el tráfico de drogas, al tener una responsabilidad fundamental en el establecimiento de las fuerzas de todos los actores del conflicto armado. Los primeros signos de la economía a base de drogas inician en los años 70 con el ingreso de la marihuana. Años después, ya diversas fuerzas armadas toman esto como la base para sus ingresos, para financiar sus actividades, como por ejemplo los carteles de Medellín y Cali, los cuales hicieron diferentes actos terroristas contra el país, siendo uno de estos los hechos que sucedieron entre los años 89 y 90 con el asesinato de tres candidatos presidenciales, entre los cuales se incluía a Luis Carlos Galán. Las FARC también incursionan en este terreno, viendo que puedan competir con la economía a base de drogas, al final logran un gran impulso en sus fuerzas a base de estas actividades. Se ve presente en la economía a base de coca que tuvieron entre los años 80 y 90, con su implementación en el sur y el oeste del país. Pero se ven frenados por varios grupos, siendo el mayor influyente el ELN, el cual antes de este periodo no había decidido implicarse con las drogas, ya que tenían sus esfuerzos implicados con la organización de la población, beneficiándose con la simpatía de los pobladores locales. Pero al final terminan cayendo también en este comercio, generando que a finales de los años 80 tuvieran mucha más influencia que las FARC. Luego las FARC, luego de esto, las FARC toman una perspectiva diferente para finalizar el conflicto armado, ya que la ruta militar que les tomó mucho tiempo y sus ingresos estaban estancando deciden ir por la vía política. Esta perspectiva comienza a consolidarse mucho más en el proceso de paz del 82 con el gobierno de Belisario Betancur, en donde se firma un cese al fuego, del cual las FARC se atienen a él en el 87, y con la creación del partido político de la Unión Patriótica, en el 85, que fue en colaboración con el Partido Comunista, y en el cual las FARC manifestaron su clara voluntad de apoyar sus ideales. Pero al final esto no terminó en la paz, ya que ocurrió la trágica situación de la Unión Patriótica, en donde los grupos militares influenciados por el gobierno realizaron un genocidio de los integrantes y partidarios del partido político, del cual el Partido Comunista también se ve claramente afectado. Esta masacre le muestra a las FARC que no tienen otra opción que la vía militar, siendo la gota que derrama el vaso. La operación contra la sede del secretariado de las FARC el 9 de diciembre del 90, el mismo día de las elecciones de la Asamblea Constituyente. Luego de esto retoman su lucha militar contra el Estado hasta los 90, en donde se favorece la terminación de las luchas armadas en Latinoamérica, siendo influenciado por la presión internacional con la caída del muro de Berlín, que significa el derrumbamiento de la ortodoxia comunista, y otros diversos factores en Latinoamérica, como la guerra salvadoreña que está en proceso de terminación, o la guerra guatemalteca que ya tenía signos de acotamiento en la lucha contra el Estado. Las guerrillas colombianas se ven aisladas ya que son las únicas que siguen luchando contra su Estado por fuerza militar y no por las vías políticas. En segundo lugar, por el impulso que dio para la paz la desmovilización del M-19 en la convocatoria de la Asamblea Constituyente del 90 con los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, haciendo que estos hechos dejen asombrados a las partes enredadas en el conflicto, que demuestra que después del revés de la Unión Patriótica, se pudo hacer que el M-19 se desmovilizara por la paz, generando así diferentes partidos políticos, además de la reestructuración del Estado al borrar los registros de la Constitución del 86 y el Frente Nacional, y favoreciendo una amplia apertura para un Estado social de derecho. Pero como se vio, esto, aunque fue bueno, no terminó con la lucha contra las FARC, ya que la lucha armada contra las FARC comenzó de manera mucho más intensa después de dos intentos fallidos, el primero en Caracas en el 91 y el otro en México en el 92, en donde las guerrillas pueden argumentar que el Estado no cumplió con las reformas políticas que habían prometido, o también que se incrementaban los gastos públicos, pero todo el dinero que el gobierno le pedía a los ciudadanos no se veía efectos visibles en el país, generando esto una desigualdad económica. Además, en estas fechas se vio el resurgimiento del modelo liberal de desarrollo, que se supone que se había terminado en los 70 y estaba muy bien enredado, muy bien enterrado, pero terminó resurgiendo como el giro neoliberal, en el cual los más ricos se hacían más ricos y los pobres se volvían más pobres, volviéndose el punto de partida para el incremento de la desigualdad. La denuncia del neoliberalismo se convirtió en un motivo de lucha más importante para la izquierda, aparte de la corrupción del Estado que se ve muy presente en el momento en que Colombia pasa por 4 años de liderazgo de un presidente acusado de ser elegido gracias al financiamiento de un cartel, siendo este Ernesto Samper, y viéndose otra vez cómo las instituciones parecían estar a punto de romperse.
En el cuarto punto de la segunda parte de este informe se nos habla sobre la agudización del conflicto armado. Esto será durante los años de 1990 y 2005, en los cuales las FARC intenta ampliar su poder, expandiéndose por todo el territorio colombiano, y esto lo logra mediante tomas forzadas, secuestros, masacres y desplazamiento forzado. Esto será durante los periodos de mandato de Pastrana y Uribe, en los cuales confluían las cuatro fuerzas fundamentales del conflicto armado colombiano, que son las guerrillas, los paramilitares, el Estado mismo y el narcotráfico. Durante los años del 2003 y del 2006 se reportó un descenso en el conflicto debido a la desmovilización de grupos paramilitares y la desmovilización o el debilitamiento de ciertas guerrillas. Pero los grupos paramilitares siguieron trabajando, pero ya como un grupo narcotraficante armado, y las guerrillas siguieron trabajando en ciertos lugares del país defendiendo su poder. Y en el punto 5, que es sobre las responsabilidades del Estado, se nos habla de cómo el Estado ha apoyado, por así decirlo, o ha contribuido a otras personas, a otros entes violentos que hayan influido en el conflicto en ciertos aspectos que... El tercer punto que se va a tratar en este ensayo es el papel de la población civil entre fuegos. Lo primero son los datos dados o algunos datos dados por el Registro Único de Víctimas o RUV, que nos dice que entre 1912 y 1982 hay un total de 11.571 víctimas y que entre 1981 y 2012 hay un total de 22.161 víctimas por masacres, comúnmente o en su gran mayoría generadas por las guerrillas y los grupos paramilitares, y estas están más presentes en las zonas rurales que en las urbanas. No estoy queriendo decir que no sean las zonas urbanas, ¿cierto? Entonces, lo que genera estas masacres es que la zona rural se desplace hacia las ciudades, y esto se ve en un claro ejemplo que son las partes o barrios de invasión en cada una de las ciudades principales. Ahora, pasando a la parte de los actores violentos, entonces muchos actos violentos se dan por actores oportunistas, tales como los narcotraficantes cuando se afilian o se unen con los paramilitares, y pues los narcotraficantes tienen lo que son los partidos políticos como un adorno, por así decirlo. Entonces, en Colombia es más grave la situación del conflicto armado que la de la violencia, ya que pues el conflicto armado tiene que ver con todo lo que es, los aspectos económicos y políticos del país. Civiles dentro del conflicto han estado muy afectados, ya que se generan polarizaciones con los grupos que estén en el sector. Entonces, cuando están las guerrillas o los paramilitares, ellos generalmente infligen miedo y crean como barreras o límites invisibles, los cuales les afectan y de los cuales no pueden salirse por el temor a las amenazas que surgen de parte de las contrapartes y de las mismas partes, las cuales no los protegen, pero sí quieren como una garantía, o sea, quieren que la sociedad garantice el cuidado de ellos y que no los acusen contra el grupo opuesto. También existen partidos políticos aliados con los paramilitares, pues eso está más que claro, esa polarización de derecha en el país, de ultraderecha, la cual hace que los crímenes que ellos cometen no se vean tan envueltos en un escándalo en cuanto a los medios. Entonces lo que pasa es que ellos hacen un atentado, la guerrilla hace su atentado como respuesta, y en los medios y como en la sociedad se ve más el temor hacia la guerrilla, puesto que como la parte del paramilitarismo se camufla. La desigualdad en todo el territorio colombiano es algo muy marcado, más que todo en los sectores urbanos. ¿Por qué? Porque al parecer los amenazados empiezan a abandonar sus tierras, y estas tierras luego son aprovechadas hasta por el Estado. Entonces llegan entidades extranjeras y empiezan a meter cultivos de palma o empiezan a comprarle a los campesinos que abandonaron sus tierras algo mínimo, algo que no vale la tierra, simplemente para generar una presión mayor y que ellos puedan evacuar, y asimismo ellos aprovechan luego pues el desplazamiento forzado de los campesinos. Bueno, el sector minero también se ha aprovechado bastante de toda esta situación, ya que cuando los terrenos quedan solos, ellos llegan y simplemente dicen que están abandonados y hacen uso y extracción indebida de todo lo que encuentran dentro. La desigualdad está muy ligada a la pobreza. Entonces vemos que a través del conflicto armado que ha tenido en Colombia, el gobierno no se ha ocupado bien de la gente más afectada durante el conflicto, que han sido obviamente los campesinos. Una forma de hacer menor este impacto es tal vez apoyando a los pequeños campesinos que tienen sus terrenos y cultivan y se dedican a toda su parte de solvencia económica. Y pues el apoyo del Estado no se ha visto porque el Estado está bastante polarizado entre extremos que no llegan a ningún punto medio para un bien común.